Muy buenas a todos y bienvenidos al vídeo de apoyo a la formación sobre coordinación aérea en incendios forestales del Plan Infoca. Aquí tenéis un índice de los temas que vamos a tratar y si os parece pasamos directamente al primer punto, son las funciones del técnico de operaciones aéreas. Actuar de coordinador aéreo en incendios forestales a fin de garantizar la seguridad, operatividad y eficacia de las aeronaves que participan en la extinción del incendio. Aquí se aplica una regla de oro: a mayor seguridad, mayor eficacia. Ordenar el tráfico aéreo dando entrada a cada aeronave interveniente en el área requerida para los trabajos de extinción. Básicamente consiste en que el coordinador de medio aéreo comunica dónde y cuándo y, si es posible, cómo una aeronave debe realizar la descarga. Por tanto, su labor es una labor de asesoramiento y apoyo a los medios aéreos, a las tripulaciones, mediante la fijación de circuitos de entrada y salida para descargas, avituallamientos, embarques o desembarques. Dirigir las operaciones aéreas de transporte de personas y descargas de acuerdo con el plan de ataque trazado del país. Esto se hace mediante la asignación de zonas de trabajo para los medios aéreos y la designación de las zonas para embarcar y desembarcar al personal que transporta, siempre siguiendo el plan de ataque diseñado por la Dirección de Extinción. Mantener informado al director técnico de extinción de la situación del incendio, aprovechando el puesto de observación privilegiado que es el avión de coordinación. El coordinador de medios aéreos dará apoyo y asesoramiento a la Dirección de Extinción sobre la evolución del incendio y sobre el desarrollo táctico del plan de operaciones aéreas. Interlocutor único entre los medios aéreos y la Dirección Técnica de la Extinción. Esto es un requisito inquebrantable e indispensable por una cuestión obvia de seguridad y, por lo tanto, por una cuestión de eficacia. Los medios aéreos atienden a la voz que se corresponde con la persona que la está observando en todo momento, evitándose de esta manera que se les pueda marear, intentando identificar voces que no conocen o, en el peor de los casos, atendiendo a instrucciones contrarias. Mantener informado a ANCOR en todo lo referente al incendio. El avión de coordinación es un medio regional, por lo tanto mantiene una comunicación constante y fluida a través de teléfono satelital con el Centro Operativo Regional para intentar maximizar la movilización de recursos intervenientes en el incendio, así como otras cuestiones importantes, tales como reportajes, pernoctas de medio aéreo, relevos de los medios intervenientes en el incendio y los propios relevos de los aviones de coordinación. Objetivo de la coordinación de medios aéreos: aumentar la seguridad de los medios aéreos que participan en la extinción del incendio. Recordar en este apartado, o a modo de anécdota, comentaros que la coordinación aérea en Andalucía se establece en el año 1994 como consecuencia de un gran incendio que hubo en Granada en el año 93, incendio de Huétor, donde se quemaron 8.000 hectáreas, y del cual una de las conclusiones que se obtuvo fue el dato de que la cadencia de descarga de los medios en ese incendio era de una descarga a la hora, teniendo en cuenta que en ese incendio actuaron medios de toda Andalucía y del resto del territorio nacional. Este dato demoledor propició que al año siguiente se instaurara la coordinación de medios aéreos. El motivo de esa cadencia tan pobre era obviamente una cuestión de falta de seguridad, el temor a una posible colisión en vuelo entre las distintas aeronaves intervinientes. Conseguir una mayor eficacia de las tareas de extinción. ¿Cómo? Aumentando la eficiencia de operaciones aéreas, la gestión y la planificación de los medios aéreos y aumentando la eficacia de las descargas. Continuamos con las premisas. Fijación de objetivos. Quiere decir que cada piloto sepa de antemano, antes de entrar en la zona del incendio, dónde tiene que lanzar, embarcar, desembarcar o avituallar. Asignación de medios según zonas prioritarias, evidentemente siguiendo siempre la estrategia del director técnico de la extinción y, en concreto, la planificación aérea de la extinción. Transmitir sensación de seguridad de las tripulaciones. Lo primero para esto es mantener siempre la calma en las comunicaciones por parte del coordinador de medio aéreo. Lo segundo es que éste debe de anticiparse siempre a la situación, teniendo claras qué instrucciones, sean del tipo que sea, hay que darle a las tripulaciones antes incluso de que ellos las pregunten.
informar a la aeronave de los aspectos relevantes que puedan afectarle. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, coordenadas de incendio. Puede darse el caso de simultaneidad de incendio y que, por ejemplo, en el caso de tormentas que van barriendo la zona y que haya duda de cuál es el incendio al que debe dirigirse y, por tanto, se le confirma el que a él le corresponde mediante la comunicación de coordenadas. O simplemente que la haya copiado mal cuando ha salido de base y haya que confirmársela para que pueda llegar a incendio. Información sobre puntos de agua, siempre que estén dentro de nuestro campo de visión, porque además orientarles hacia el punto de agua agiliza mucho los circuitos y tráficos que pueda haber por el incendio. Información sobre turbulencia, aunque nosotros no, a la altitud que volamos no tenemos las mismas que los medios aéreos que están más cerca del terreno, sí que es verdad que a los primeros medios que llegan se les pide esa información para luego transmitirla a todas las demás aeronaves que se van incorporando. Información sobre obstáculos, especialmente los tendidos eléctricos, que son el principal motivo de accidentes mortales dentro de las aeronaves en los incendios. Información sobre los puntos de repostaje donde tienen que ir a hacer combustible. Información sobre contrafuegos, quemas de ensanches que se estén dando, siempre que a nosotros nos informen previamente, claro. Información sobre la eficacia de sus descargas, especialmente en los días que hace mucho viento y hay una deriva fuerte. Es muy conveniente informarles para que ellos ajusten la siguiente descarga. Reducir la demora en efectuar las descargas. ¿Cómo? Mediante el establecimiento de carruseles, dicho de otra manera, ajustando los tráficos, y para eso hay que conocer en todo momento la posición de cada medio aéreo. Orientación de aeronaves en los incendios, zonas de entrada y salida. Esto estaría relacionado con el cómo, que yo decía en la primera diapositiva, y es que hay muchas veces que el coordinador de medios aéreos puede solicitar que una aeronave haga una descarga manteniendo un determinado rumbo de entrada y salida, que es el que viene bien para, por ejemplo, no tener que parar carruseles. Otras veces, simplemente por agilizar los tráficos dentro del incendio, se le orienta el sentido de la pasada en base a cómo le están haciendo sus compañeros en esa misma zona. Utilización de aeronaves según tipo y carga. Para eso, el coordinador debe de conocer el performance de cada aeronave, sus prestaciones operacionales y las diferencias entre ellos. Intercambio de información con el puesto de mando. Esto es importante para que siempre exista un plan de ataque coordinado entre el dispositivo terrestre y el dispositivo aéreo. Utilización de indicativos y frecuencias. El coordinador de medios aéreos es el responsable de la gestión, organización y supervisión de las comunicaciones aéreas en los incendios forestales. Protocolo de activación del coordinador de medios aéreos, del avión de coordinación. Como he dicho antes, el avión de coordinación es un medio regional, por lo tanto, su dependencia funcional es del COR. Hay un avión posicionado en el aeropuerto de Sevilla y otro en el de Granada, y se funciona desde aeropuertos por una cuestión operativa. Los aviones de coordinación son la única aeronave del dispositivo Infoca que pueden volar de noche. Pueden hacer vuelos en condiciones IFR. El resto de las aeronaves tienen que hacerlo entre el orto y el ocaso, es decir, condiciones de vuelo VFR visual. ¿Cuándo se activa? Pues cuando hay 4 medios aéreos en el incendio o 4 medios aéreos despachados al incendio, que estén o vayan en rumbo al incendio. Cuando haya medios supraprovinciales en el incendio, esto suele coincidir con el punto anterior, es decir, ya hay más de 4 medios aéreos. Cuando haya medios nacionales, el Ministerio de Medio Ambiente, cuando despacha una de esas aeronaves, tiene su protocolo que allí donde vaya su aeronave debe de haber una aeronave de coordinación, si no, no lo envía. Simplemente por cualquier otro criterio o motivo que el Centro Operativo Regional estime oportuno. Una vez se produce la activación, se produce la llamada telefónica y el intercambio de información entre el coordinador de medios aéreos y el Centro Operativo Regional. ¿Qué información? Pues se nos da coordenadas del incendio, se nos dicen los medios aéreos que ya están actuando y los que van en curso al incendio, se nos dice quién es el director de la extinción, se nos da su número de teléfono, se nos da información sobre la vegetación
y sobre los datos meteorológicos, en especial el viento, intensidad, dirección y duración. Y a veces, si el incendio está en el litoral, en la costa, puede afectarnos también la nubosidad y se nos informa. Por último, una vez que se tiene toda esta información y ya a pie de pista en la cabecera y dentro del avión, el coordinador notifica al centro operativo regional la salida hacia el incendio. Llegada del avión de coordinación al incendio, antes de tomar el mando de las operaciones. Se produce una comunicación entre el técnico de operaciones aéreas y el director técnico de la extinción, en la cual se confirman los medios que están actuando, los que están en curso al incendio. El coordinador de medios aéreos hace una identificación positiva de manera visual de los medios que están en el incendio y de las zonas donde están actuando. Se hace una evaluación del incendio, principalmente un reconocimiento general de la zona, en especial de la orografía y del tipo de vegetación. Se identifica cabeza, flanco, cola del incendio, flanco izquierdo y flanco derecho, que es una terminología muy habitual que se da en las instrucciones a los medios aéreos, y se aprovecha para identificar las zonas críticas y zonas de oportunidad del incendio, muy importante. En cuanto a la ubicación de medios humanos y terrestres que puedan afectar al trabajo del medio aéreo, aquí hay que indicar que desde la altitud a la que vuela el avión de coordinación no se ve al personal de tierra. Estamos hablando de volar entre 2 y 3 kilómetros de altura. Y además la cobertura telefónica tampoco llega, con lo cual no hay cobertura de la aplicación de ubicación del personal. Pero como es muy importante conocer dónde está el personal de tierra, lo que se hace es que esa información se la recaba a las tripulaciones para que no la digan. Y además de una forma periódica. Edificaciones, líneas eléctricas, antenas, etcétera. En especial, como dije antes, los tendidos eléctricos, no solo la ubicación, porque los tendidos de alta sí los solemos ver, los de media a veces y los de baja nunca. Entonces se le pide que nos digan el sentido del tendido, porque muchas veces por el humo o por la posición del sol no lo vemos bien. Se identifica la ubicación del puesto de mando, puesto que es un punto neurálgico en el que en el transcurso de un incendio es muy posible que haya que destinar aeronaves para recoger al director técnico de extinción, para recoger analistas, para recoger a la UNIF en caso de un accidentado, para recoger avituallamiento. Bien, pues una vez recopilada toda esta información necesaria, se comunica al director técnico de extinción que se asume la coordinación de las operaciones. En ese momento habremos alcanzado la altitud óptima operacional sobre el incendio. Continuamos con los criterios de utilización de aeronaves para elaborar el plan de ataque. El tamaño del incendio. Como regla general, obviamente, a mayor superficie, mayor número de medios aéreos. Si bien es cierto que hay ocasiones en que en incendios de pequeñas dimensiones se congrega un elevado número de medios aéreos, principalmente porque el lugar presenta una potencialidad y peligrosidad muy alta. La orografía. La orografía condiciona qué medio aéreo asignar a cada zona de trabajo. A mayor pendiente, mayor desnivel y altitud, hacen falta máquinas más potentes, que se corresponden con los medios más pesados. La orografía complicada igualmente puede limitar el uso del ala fija. Hay que recordar que el ala fija es menos maniobrable que el ala rotatoria. Características de la aeronave, ya lo comentamos anteriormente, el coordinador medio aéreo debe conocer el performance de cada aeronave y sus prestaciones operacionales. Una vez establecidas las zonas prioritarias por la Dirección Técnica de Extinción, será el coordinador aéreo el que realice la asignación de los medios en función de las condiciones anteriores. No solo de lo que acabamos de mencionar, sino además de otros factores, como puede ser viento, las turbulencias que generan, como puede ser la disponibilidad y tipos de puntos de agua, el propio humo del incendio que condicione las actuaciones, la necesidad de uso de retardantes, etc. Desviaciones puntuales a focos secundarios como en cualquier medio. Un foco secundario siempre es prioritario, por lo tanto hay que desviar cualquier medio lo más rápido posible. No cambiar de objetivos constantemente. Bueno, hasta el día de hoy
Es muy raro que ocurra, está superado, porque entre otras cosas a lo largo del año se ha demostrado que esto no es eficaz. La estrategia correcta es priorizar la zona de adaptación y conforme se va liquidando una zona, pasar a la siguiente en prioridad. Criterios de utilización de aeronaves para elaborar el plan de ataque. Comenzamos con el ala rotatoria, helicópteros de transporte y extinción, retenes y bricas. Son medios que se utilizan especialmente en los flancos para ir cerrando perímetros de cola cabeza, en apoyo a sus retenes. Es una norma que siempre se intenta respetar y es que cada aeronave apoye con descargas el personal que hay transportado, que es cierto que hay veces en que por la situación del incendio pues, hay que retirarle esas máquinas para asignarlas a otros frentes más complicados. Se utiliza en especial el Bell 412 por ser un medio de mayores prestaciones, mayor capacidad de carga y transporte de personal en la zona de flanco cabeza. Continuamos con los helicópteros de extinción de gran capacidad. Estamos hablando básicamente de los Kamov. Son unas máquinas muy potentes con una importante capacidad de descarga. Hablamos de 4.500 litros, con lo cual se asignan a zonas como es el frente del incendio, zonas de elevada intensidad de fuego y zonas especialmente o potencialmente muy peligrosas. Continuando los criterios de utilización de aeronaves, comentamos ahora el ala fija, empezando por el AT, el extracto. Es un medio muy polivalente, es un medio potente, versátil y además muy maniobrable, con lo cual se usa tanto en el frente del incendio como en el flanco y muy especialmente es habitual usarlo en ataque indirecto con retardante. Los aviones anfibios, hablamos en concreto de los Canadair, para que lo sepáis, su indicativo es FOCA, esto es nomenclatura militar. Por ejemplo, los helicópteros de la Guardia Civil se les llama CUCO. Son máquinas con capacidad de descarga de 4.500 litros, con lo cual son también muy contundentes y se utilizan en frentes del incendio y en zonas potencialmente peligrosas. Hay otro modelo de avión anfibio, que sería el anterior, el extracto, al cual se le han adaptado unos patines para que pueda amenizar y coger agua en pantanos, y se le conoce familiarmente o vulgarmente con el nombre de zapatones. Bien, comenzamos con el bloque de comunicaciones, disciplina en el empleo de las comunicaciones media aéreas. El coordinador aéreo será el único interlocutor entre los medios aéreos y la dirección de extinción. Cualquier medio terrestre deberá comunicar con los medios aéreos a través del puente de mando avanzado con el avión de coordinación. El coordinador aéreo tiene como única herramienta para desempeñar su trabajo la banda aérea, por lo tanto es vital. En consecuencia, tiene potestad y obligación de regular el uso que en ella se haga y obligación de restringir el abuso que en ella se puede hacer, principalmente desde tierra, a veces también desde el aire. Antes de acceder al incendio, asegurarse de que estamos en la frecuencia del mismo. Nunca entrar en la zona del incendio si no conseguimos comunicar con los medios que estén trabajando en su extinción. Esto es de perogrullo. Nos pondríamos a nosotros en peligro y a todos los demás. No cambiar de frecuencia sin avisar. Esto está relacionado con lo anterior. Y además el coordinador de medios aéreos podrá asignar distintas frecuencias operativas en el incendio. Bien sea porque se trate de un incendio de gran magnitud en el cual se divida en dos sectores y se asigne una frecuencia a cada sector, por lo cual estaríamos hablando de doble coordinación. O bien también puede ocurrir que el coordinador de medio aéreo asigna una frecuencia operativa a las bases de la provincia distinta a la frecuencia del propio incendio. ¿Por qué? Porque las comunicaciones derivadas de las operaciones de entrada y salida de la aeronave de las bases interfiere directamente en las comunicaciones del propio incendio. Con lo cual, utilizándose dos frecuencias distintas, se evitan esas interferencias. Confirmar las informaciones recibidas de la aeronave. Esto es muy importante. Nunca, jamás se debe dar nada por entendido. Ni el coordinador de medio aéreo ni las aeronaves. Es un error grave
que pueden tener consecuencias fatales. Además, aquí hay que nombrar otra regla de oro y es que siempre después de un mensaje hay que confirmarlo mediante la palabra recibido. En caso de masificación de medio aéreo en el incendio y por lo tanto un elevado volumen de comunicaciones, se puede sustituir el recibido por una doble pulsación del PTT. Utilización de indicativos normalizados. Bueno, ya hoy en día no se usa el comunicar con el medio aéreo con el a través del nombre del piloto. Lo primero porque esto no es profesional, lo segundo porque puede generar una falsa sensación de favoritismo de una aeronave a otra, y lo tercero porque los indicativos transmiten muchísima información, por eso se crearon y por lo tanto por eso se deben usar siempre. Continuamos con disciplina en el empleo de comunicaciones. Pensar antes de hablar el mensaje que se va a transmitir y cómo se va a decir. Esto es fundamental. No vale pulsar el PTT y luego me pongo a pensar lo que quiero decir. Eso ocupa un tiempo muy valioso en la frecuencia. Notificar si no se puede contestar momentáneamente o se cierra la transmisión. Cerrar la transmisión, el mensaje que nos genera dudas, corto y cierro. Y si no se puede contestar en el momento, se puede utilizar un momento, ahora te llamo, o en jerga aeronáutica el stand-by, que significa lo mismo, o en el caso de los coordinadores, para una secuencia larga de instrucciones, utilizamos el break, que significa corto, pero ahora vuelvo contigo, o el break, que es corto y acabo contigo, que sería similar al corto y cierre. Esperar siempre la confirmación del coordinador aéreo antes de realizar determinadas maniobras, en concreto despegue tras desembarque del personal y transportado. Bueno, la confirmación coordinador aéreo se debe esperar siempre para cualquier maniobra, pero es cierto que en concreto la maniobra de despegue y aterrizaje en un incendio es especialmente delicada porque lo habitual es que cuando el helicóptero esté posado en tierra le estén sobrevolando continuamente medios aéreos. Respetar los turnos establecidos. Se debe respetar siempre que se termine la conversación. Si yo pincho una conversación antes de que termine, al final no entrará ni la mía ni la comunicación del que estaba hablando. No utilizar la emisora en el momento de la descarga. Hay dos momentos críticos para los pilotos en los cuales no se les debe llamar, no se debe comunicar con ellos. Uno es cuando se hace la descarga, es una operación muy delicada porque va muy cargado de peso, normalmente están en un área confinada, con turbulencias, con laderas cercanas. Y la otra situación es también cuando están cogiendo agua en la balsa. Están en el estacionario y en boca de los propios pilotos. Esas son las dos situaciones en las que ellos miran en todo momento todos los parámetros que tienen en la consola. En caso de emergencia, notificarle al principio de la comunicación. El mensaje para una emergencia, es muy sencillo. La palabra emergencia seguido de silencio rápido. Evitar conversaciones informales. Bueno, cuchicheo y compadreo, mejor luego en tierra con una cerveza. Otra cosa distinta son los saludos de bienvenida al ingresar al incendio o los saludos de despedida al abandonarlo. Son siempre no solo correctos, sino aconsejables. Emplear el mismo idioma en todas las comunicaciones, utilización de pilotos en el extranjero. Bueno, esto tampoco tiene mucha historia porque es que la ley lo prohíbe. Si no dominas el castellano, tienes que abandonar el mismo. Bien, ya para terminar, el tema de disfunciones. El coordinador debe ser único interlocutor, excepto en caso de emergencia. Evidentemente, cuando se declara una emergencia, tanto el director técnico de extinción, puesto de mando, cualquier técnico de operaciones que esté en el lugar de la emergencia, puede comunicar por banda aérea con cualquier medio aéreo para intentar solventar lo más pronto posible esa emergencia. Falta de comunicación con la unidad móvil. Esto en casos de, sobre todo de grandes incendios, puede ocurrir que no se tenga comunicación cuando se intenta comunicar algún cambio en la evolución del incendio al director de extinción, cuando se solicitan instrucciones para los medios que se incorporan o para proponer cambios en la estrategia aérea, pero afortunadamente con los teléfonos satelitales se solventa fácilmente esa situación. Exceso de comunicaciones y ocupación de la banda aérea. La potestad y obligación del coordinador medio aéreo para controlar el uso y prohibir el abuso de la banda aérea. Carencia de respuestas solicitadas.
Esto está relacionado con el segundo punto. Seguimos disponiendo del teléfono satelital que corrige esa situación. Por ejemplo, en casos también como de disponibilidad de combustible en las bases o de pernoctas de medio aéreo, si por banda aérea no se puede hacer o no es el momento, pues se tira del teléfono satelital. Contraórdenes a los medios de tierra. Esto es algo realmente inusual y excepcional, porque entre otras cosas no solo no es eficaz, sino que puede ser muy peligroso. Por ejemplo, corregir a un medio aéreo la descarga en el último momento, en lo cual provoca una maniobra brusca e inesperada de ese medio aéreo que ponga en peligro al resto de las aeronaves que estén a su alrededor. Ejecución en tierra de tácticas no comunicadas, ejemplo, realización de quema de ensanche no comunicada. Bueno, si no se comunica, que no es habitual, pues es muy probable que se acaben enviando medio aéreo a lanzar sobre la quema de ensanche. No utilización de los indicativos normalizados. Lo hemos comentado hace un momento en la otra diapo y no, siendo esto no se usa, no ocurre ya que no se utilicen los indicativos, por lo que dije anteriormente. Y en cuanto a designación de objetivos y no cambiar constantemente, también indiqué que eso es un error y ya no ocurre. Acompañar la estación de medida con personas de tierra. Obviamente es la situación ideal a la que siempre se tiende, salvo que, por ejemplo, se estén empleando AT con lanzamiento retardante para intentar detener el avance del frente hasta la llegada del personal de tierra. Información de reportaje de la aeronave, falta de combustible en la base. Bueno, pues todo como he dicho antes, con los teléfonos satelitales tenemos comunicación continua con el core y tenemos estos datos actualizados. Otra cuestión, por ejemplo, es la aglomeración de medios en las bases en los casos de grandes incendios, que sí es un dolor de cabeza más importante. Comunicación de coordenadas para descargas puntuales. Bueno, esto en un incendio importante no es una opción válida porque con el volumen de comunicaciones que hay, más pronto que tarde te acaban pisando el mensaje y nunca llegan a darse las coordenadas por banda aérea. Como solución alternativa, lo que hacemos es referenciar la zona con descargas de otros medios que están actuando en esa zona o con otra aeronave que esté sobrevolando cerca y la utilizamos como referencia. Ausencia de medio aéreo en determinados momentos, planificación, secuenciación. Bueno, esto realmente viene motivado por la circular operativa que regula la actividad de las tripulaciones, la famosa 16 Bravo, y en caso de simultaneidad de grandes incendios, pues esta circular operativa sí que puede dificultar esa planificación y secuenciación. Por lo menos no entiendo que se pudieran hacer esa planificación de los medios como nosotros quisiéramos. Pero en cualquier caso es una legislación y es de obligado cumplimiento y así sea. Y bien, esto es todo. Espero que vaya a resultar interesante y muchas gracias.